Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia en este 5 de enero del 2024. Estamos iniciando prácticamente el año, muy joven, el año es apenas recién nacido. Así es que te doy una muy cordial bienvenida con la ilusión, con la esperanza, con el deseo, con el anhelo, con el sueño de que todo vaya bien, mucho mejor que en el 2023, por supuesto. Y para ello, como te decíamos el pasado miércoles, pues hay que cambiar la actitud para que no sigamos haciendo lo mismo. Bueno, y muchas veces personas, gente, situaciones nos impiden literalmente lograr nuestros objetivos. Y muchas veces se trata de esto que te voy a platicar el día de hoy sobre la gente tóxica. La gente que nos absorbe, que nos chupa la energía y que se les llama vampiros emocionales porque son eso. Y vamos a ver, hemos hablado de ello muchas veces, por supuesto. Hemos hablado de la gente tóxica, hemos hablado de cómo se comportan, pero hoy te quiero platicar cómo podemos aprender a minimizar su influencia, cómo podemos evitar que nos dañe demasiado esta actitud siempre presente de los tóxicos, de la gente que nos absorbe la energía, que nos debilita y que no nos permite lograr, en muchos casos, nuestros personales objetivos. Bueno, fíjate que tendremos que partir de una idea que me parece general. O sea, todos somos o todos tenemos o no nos damos cuenta que lo somos, porque también hay que platicar sobre no solamente los tóxicos, ellos, sino seremos nosotros los tóxicos. Bueno, es muy, muy difícil aceptarlo, muy difícil detectarlo en uno, pero aún así vamos a ver cómo evitar para que pues uno acomode, por decirlo de alguna manera fácil, que uno acomode los principios que vamos a platicar el día de hoy a los demás, a uno mismo o a la posibilidad de aprenderlo y luego cuando llegue el momento pues enseñarlo, que es justamente lo que hacemos aquí. Ahora, tener un amigo o un familiar o una pareja que apaga nuestra energía, nuestros ánimos, nuestra positividad, nuestro entusiasmo, nuestro optimismo, porque pues para eso son los tóxicos. Si quieres no lograr y tener un buen pretexto para no avanzar, bueno, pues júntate o pégate a un tóxico, a una persona tóxica, para que veas lo que se siente, ¿no? Entonces, yo creo que podemos entender por qué a veces experimentamos ese cansancio, ese mal humor, esa prendida de la mecha que a veces nos resulta corta, pero no es que tengamos solo la mecha corta, sino que hay quienes se encargan de cortarla y nos hacen perder el juicio con sus actitudes, con sus palabras, con sus decisiones.
incluso con su indiferencia, muchas veces resultan ser, porque hay varios tipos de gente tóxica. Y entonces, cuando te frustra estar con alguien, un amigo, un familiar, un conocido, tu pareja, tus hijos, etcétera, yo creo que en efecto hay personas que por su personalidad, hay personas que por su actitud, vaya, terminan por drenarnos toda la energía, nos la chupan literalmente y nos dejan con el mínimo requerido de entusiasmo, de energía para el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando alguien nos está agotando emocionalmente? ¿Qué hacer cuando por más que hagamos, digamos, omitimos y todo lo que tú quieras agregarle, no resulta con una persona que difícilmente puede entender que es una persona tóxica, que es una persona incómoda, que es una persona indeseable y que es una persona que pues nadie la traga, como decimos coloquialmente? Ahora, a veces lo decimos. Yo creo que es muy raro, es muy difícil, no es muy común que nos encontramos a personas que les digan a los tóxicos, oye, no, sí las hay, pero a veces optamos por evitar esa presencia de esas personas y finalmente pues no resolvemos nada. Las personas tóxicas siguen siéndolo, van a seguir siéndolo por pertuta la vida y pues de alguna manera no entendemos por qué son así con nosotros y pensamos y nos lo tomamos personal, pero pues ya lo decía don Miguel Ruiz en el 4º acuerdo de su libro de los 4 acuerdos, no te tomes todo personal. Bueno, lo cierto es que cuanto más cercana es esa figura tóxica, parientes, amigos, etcétera, pues más difícil nos resulta actuar, o sea, más complicado decirle a un tóxico, oye, pues tranquilo, tranquila, porque pues queremos evitar que se enojen, que se molesten con nosotros, o que nos ignoren, o que nos quiten algún apoyo, porque ya sabes, ¿no? O sea, a veces tenemos que aguantar a la gente tóxica porque recibimos algún tipo de beneficio de ellos, el cual pues no estamos dispuestos a dejar así nomás. Y entonces vamos a decirlo, nuestro bienestar psicológico se erosiona, se contamina con ciertas actitudes de la gente tóxica y por ello siempre es adecuado saber cómo poner límites. Bueno, te podrás pensar, bueno, sí, ok, todo mundo habla de poner límites y esto y el otro, pero por más que los ponemos, no resultan, pues es como, y perdóname la comparación, es como la línea fronteriza, por más alta que la pongan, de todas maneras los indocumentados se van a brincar el cerco y van a estar del otro lado. Bueno, pues así resulta con los tóxicos, les ponemos límites, les ponemos una barda o un muro, como tú quieras llamarle, pero se lo siguen brincando, pues. Y entonces creo que dentro de las alternativas que existen, que los expertos han encontrado para resolver este tipo de problema, bueno, pues hay algunas claves, como por ejemplo partir de lo que Daniel Goleman, este enorme escritor, autor de libros como La inteligencia emocional, La inteligencia social, La inteligencia ecológica y muchos otros libros, nos dice que las emociones son contagiosas. Dice Daniel Goleman, todos lo hemos sabido por experiencia, que las emociones son contagiosas y sabes que después de tomar un café muy divertido con un amigo, te sientes bien. Cuando te atiende un empleado grosero en una tienda, te sientes mal. Bueno, pues es una cita del libro de la inteligencia emocional que fue editado por primera vez en 1995, ya hace pues la edad del programa, ¿no? Más o menos. Y entonces, cuando pensamos en cómo actuar cuando alguien nos está agotando emocionalmente, cómo tratar a las personas tóxicas,
bueno, aunque no es una fórmula, digamos, infalible, no te puedo decir haz esto y a esto, porque cada quien, por fortuna, va a poder atender o va a poder enfrentar a los tóxicos de la mejor manera posible, o si quieres que seamos un poquito coloquiales, como Dios les dio a entender. Y muchas veces, pues yo no sé si hay alguna falla en el departamento de entendimiento de Diosito, pero hay personas que no entienden. Y como dicen los políticos, no entienden que no entienden. Bueno, te quiero platicar de esto y de cómo lidiar, cómo enfrentar, cómo aprender a que la influencia de los tóxicos no sea tan grave, no sea tan inoportuna, y qué es lo que debemos hacer. Ojalá te interese el tema, porque sabes, como la mayoría de los temas que elegimos para este programa son el resultado de lo que las personas nos platican en la consulta privada, o el sentido común, o la lectura diaria, o la investigación, en fin, de todos lados encontramos temas que suponemos que son importantes para ti. Ahí tú nos los vas a decir. Bueno, pues si me interesa, le das un like, te sigo, te quiero mucho, whatever. Qué frío, ¿no? Híjole, hoy sí tengo frío. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. No hay todavía comentarios. Es una mañana medio flojita para el programa. Bueno, queridos amigos, pues es el momento de hacer una breve pausa. Estoy seguro que vas a continuar con nosotros. Acompáñanos, estamos en vivo en el programa Radioterapia, Directo a la Conciencia, en este viernes. Gracias a Dios es viernes, hoy es 5 de enero del 2024. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, es cierto que cada persona es en parte, en una gran parte, producto de las circunstancias que les ha tocado vivir. O sea, cada quien es como es, porque difícilmente podemos decir que alguien es como es porque ha decidido comportarse de esa manera, aunque sea una persona tóxica realmente, porque pues no, me parece en justicia que no es algo que uno decida hacer. De la misma manera en que uno no decide ser el malo de la película, sino las circunstancias lo van formando a uno y lo van, entrecomillado, obligando a uno a actuar de tal o cual forma. Bueno, con ese beneficio de la duda, entonces tenemos todos un cierto margen de maniobra para decidir qué hacer en cada situación, independientemente de cómo califiquemos o cómo señalemos a los demás, buenos, malos, mediocres, tóxicos, etcétera, ¿no? O sea, en realidad muchas veces las personas son como nosotros las juzgamos. En el mejor de los casos, a veces hacemos juicios muy positivos y decimos, no, es que esta es una linda persona, y luego llega alguien que te dice por detrás, es que no lo conoces, es que no sabes quién es, y entonces te mete en la duda que todo dependerá de la fortaleza de tus opiniones y de tus convicciones para saber si sigues pensando lo mismo o no.
Y entonces yo creo que mucho influye la personalidad y el modo en el que hemos aprendido a relacionarnos, porque vaya, entre paréntesis te diré que hay mucha gente que no tiene la menor idea de cómo es la comunicación asertiva, de cómo es la comunicación empática, cómo relacionarnos con los demás, porque mira, no estoy sacando cosas ni estoy inventando el hilo negro, pero hay personas que jamás en su vida se llegan a llevar bien con los demás. Prácticamente desde, como dice la gente, desde que yo recuerdo que soy yo, todos los años de la vida, desde siempre, amigos o enemigos de toda la vida, y como que les señalamos una característica a las malas relaciones. Así son y nunca van a cambiar, y no nos planteamos algo así como, me gustaría cambiar algo que me está impidiendo que yo tenga buenas relaciones con los demás. Pero, sin embargo, en la práctica, digamos que todos tenemos los recursos, tenemos la inteligencia, tenemos la preparación suficiente como para poder asumir la responsabilidad de reeducarnos, de reprogramarnos en el momento que sea esto necesario, porque no se trata solamente de lidiar con las personas tóxicas, que son muy tóxicas y que son muy incómodas, por supuesto que sí. Pero también, si nos pudiéramos preguntar con toda honestidad, ¿puedo yo aprender a tratar con las personas tóxicas? Fíjate que muy curiosamente sucede lo siguiente. De repente nos damos cuenta que hay personas que se llevan bien con todo el mundo. ¿Cómo te lo explicas? ¿Son muy buena onda? ¿Son muy positivos? ¿O son muy carismáticos? ¿O tienen pegue? No sabemos. Yo creo que en el fondo la persona carismática es una persona que sabe, que tiene conciencia, que está seguro y segura de quién es, que sabe cómo manejarse, que sabe que hay que cuidar las relaciones, que hay que manejar las dos manos, como se dice en política. Y entonces, por eso es muy útil saber qué hacer en el día a día cuando te toca lidiar con personas tóxicas, porque de alguna manera les estamos dando demasiada importancia. Y cito al psicólogo, déjame ver cómo se llama, cito al psicólogo Arturo Torres, que nos dice: no les des una atención inmerecida. Sí me gusta mucho reflexionar todo lo que leo, ¿sabes? Le comentaba hace unos días a una persona que cuando yo era niño, mi abuela materna tenía un montón de dichos callejeros, populares, rancheros, de por allá de los pueblos de Sonora. Y ella decía que una persona era muy tísica, no se refiere a la tuberculosis ni al tisis o tifis, como se llame, no sé, pero sino que se refiere a que una persona es muy tísica porque sabe mucho, porque es muy meticuloso, porque es muy detallista, porque es muy perfeccionista. Y entonces, muchas veces no hay que ser muy tísico, diría mi abuela materna, para entender que en muchos casos las actitudes negativas que transmiten las personas tóxicas solamente son una manera de muchas de ganar poder e influencia, haciendo que la gente que le rodea se implique emocionalmente en sus conflictos, a poder pasarlos a su bando, hacerlos de los suyos y generar problemas donde no los hay a través de ficciones basadas en mentiras o en exageraciones. Por eso es que muchas veces, queridos amigos,
es muy importante no darles tanta importancia a los tóxicos porque siempre, ya lo sabes, te lo he dicho, te lo estoy confesando, es un gran secreto que te quiero comentar, pero las personas tóxicas tienen un afán de amolar. Iba a decir otra palabra, pero pues tienen el afán de joder, pues esa es la palabra. Y entonces, en estos casos, lo mejor es precisamente ignorar estos intentos de posicionarnos a favor o en contra de un conflicto muchas veces inexistente más allá de la imaginación de la persona tóxica. Por eso, el psicólogo Arturo Torres nos recomienda no les des demasiada importancia a los tóxicos, que es una manera de ir aprendiendo, como lo vamos a ir viendo en el programa, aprendiendo a que la influencia de los tóxicos, de las personas que nos debilitan emocionalmente, no sea tan grave, ¿no? Me parece que es razonable pensarlo así. Bien, queridos amigos, pues es el momento de hacer una breve pausa. Nos dice Maritza HD. Ha de ser Maritza High Definition. Maritza dice: saludos, señor Marín. Muchas gracias, Magdalena Castillo. Excelente día y tema. Saludos, buenos y fríos días, nos dice Magdalena Castillo. Pues muchas gracias a quienes nos escriben, quienes nos dejan sus comentarios. Es el momento de ir a una breve pausa, queridos amigos. Y luego vamos a regresar con muchísimo gusto para platicar más acerca del tema de cómo lidiar con los tóxicos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Algunas veces me acuerdo y cito, tanto en mi trato personal con la gente que yo conozco, como en el programa y como en las consultas, en las terapias, de que, como decía don Miguel Ruiz, lo cito siempre porque en su libro de los 4 acuerdos, el doctor don Miguel Ruiz, ese es su nombre de artista, de escritor, de autor, pues nos señala en su cuarto acuerdo que no hay que llevarlo todo a lo personal. Y es lo que hacemos. Todo, sin excepción, nos lo podemos llegar a tomar personal. Algunas personas tóxicas tienen una tendencia muy insana, por cierto, a hablar de los demás. Ya sabes que pues, son especialistas en no solamente en dañarte a ti personalmente, sino que logran poner a personas que tú amas en tu contra. Y es ahí donde la toxicidad de las personas empieza realmente a causar conflictos, pero los expertos nos señalan que en estos casos la mejor opción es la indiferencia. Y bueno, yo conozco casos de personas que me aseguran que no pueden ser indiferentes porque pues se trata de su pareja, se trata de sus hijos, de sus padres, de sus suegros, de sus cuñados, de la bendita gente que siempre nos está echando veneno puro. Y entonces mantenernos al margen de estas ideas, de estas personas, de estas actitudes, es una buena manera de no darles toda importancia de la cual carecen. No solamente que no es saludablemente conveniente, o sea, no es saludable, quiero decir, porque muchas veces las personas tóxicas tienen, lo sepan o no, el afán de dañarnos.
ya sea directamente o a través de interpósitas personas, decía mi padre. Bueno, el asunto aquí es que cuando los tóxicos generan confrontación, que en este caso podrían ser ideas, podrían ser la forma en que nos relacionamos. Por ejemplo, esa persona que puede ser familiar, puede ser de tu familia política, en fin, esas personas que siempre están poniéndote en contra de alguien. No, es que, ¿por qué le permites esto? Que tienes a tu hijo muy malcriado, muy chipilón y muy grosero y te critican tu forma de lidiar y educar a tus hijos, por ejemplo. Lo cual no deja de ser bastante incómodo porque se pueden usar otros métodos. Una opción es no meterse, ¿no? Que sería muy sano y sería muy sabio. Y la otra opción es que si te vas a meter, pues tiene que ser para algo positivo. Oye, ¿no has visto cómo se puede hablar con un muchacho como tu hijo, etcétera, ¿no? Lo que se nos ocurra, pero que sea positivo, porque muchas veces cuando los tóxicos cuestionan nuestras ideas, cuestionan la forma en que nosotros educamos a los hijos, cuestionan la forma en que hacemos lo que hacemos con nuestro dinero, etcétera, etcétera, lo cual siempre alimenta un clima hostil entre personas, siempre hay mala relación. Y fíjate cómo, hoy voy a meter mis manos porque tengo las manos frías, pero muchas veces escuchamos a personas decir que no se llevan bien con sus padres, que no se llevan bien con sus hijos, en el caso de los papás, que no se llevan bien con los suegros. O sea, qué lindo, ¿no? O sea, ¿para qué te casas? ¿Para llevártela peleando con todo el mundo? ¿O para restregarle en su cara a tu pareja de que tú eres Sansón y Dalila, que eres muy superior, que nada más tus chicharrones son los que truenan en esta casa? No sé cuál sea el objetivo, no sé cuál sea la intención, pero muchas veces, aunque no te des cuenta, aunque finjas demencia, pero tu actitud tóxica está generando actitudes que no favorecen a la relación, por ejemplo, o están creando situaciones que tarde que temprano ya no van a tener regreso. Me ha tocado muchas veces asesorar a personas que deciden divorciarse, por la razón que sea. Pero muchas veces los terapeutas, los confesores, los sacerdotes, los psicólogos saben hasta qué punto es conveniente insistir en una modificación de los eventos, de las actitudes, de las decisiones, y hasta qué punto ya no es posible. O sea, the point of no return, el punto de no retorno, cuando ya las cosas llegaron demasiado lejos, que se han insultado, que se han golpeado, que se han dicho hasta de que se van a morir. Y entonces hay momentos en que ya no es posible. Y todo empezó, creo, para ponerlo de una manera básica, porque en un momento dado, uno de los dos, en el caso de las parejas, o uno de los dos, en el caso de los amigos, los hermanos, los suegros, los padres, etcétera, dijo algo con la intención de dañar. Y la otra persona, pues, se lo tomó personal. Y no supo cómo lidiar con esa situación tóxica que, pues mira, creo que sí hay situaciones y momentos en los que uno puede decir, ok, así es esta persona, no me lo voy a tomar personal, porque si me lo tomo personal y reacciono, voy a provocar una cascada de problemas, va a escalar esta situación y al final del día, al final de la vida, vamos a terminar peleados, separados, divorciados o
despedidos del trabajo, como tú quieras llamarle. No quiero decir con esto que te calles ante las personas tóxicas, no. Lo que quiero decir es que hay que aprender a llevar las riendas de la conversación con una persona tóxica, con una persona absorbente, porque no te está atacando a ti. Simplemente así es esta persona. Y si tú no le das tanta importancia a lo que dice, ok, sí, claro, okay, nos vemos, feliz año, te quiero mucho, y purrum, se acabó el corrido. Y entonces, a no ser que la persona tóxica tenga un rol que le permita claramente tomar decisiones, un jefe, un papá ante los menores de edad, etcétera, etcétera, entonces puedes limitarte a no dejar que imponga su dominio en la dinámica de la conversación, porque tienes dos opciones: quedarte callado, quedarte callada y asumir que el tóxico te va a decir, ok, el que calla otorga y cosas por el estilo, pero pues que piense lo que quiera. A veces una mala conversación se termina cuando tú dices, ok, pues es tu opinión, lo siento mucho, y no permites que te saque de quicio esa persona tóxica porque realmente no se lo merece y porque el diálogo que llevas con esa persona tiene que volver a sus cauces normales, dicen los expertos, como querer cambiar el tema según sus intereses, según los tuyos, e ignorar prácticamente cualquier comentario que no tenga nada que ver con aquello de lo que teóricamente se trata la conversación, porque eso sí, es una habilidad muy recurrente de las personas tóxicas. Te cambian la plática para meter otras cosas que no tienen nada que ver con lo que están platicando. Ahí tienes que estar muy abusado, muy abusada, porque hay que tener bien claro cuál es el motivo y cuál es el tema de la conversación, ¿no? Ok, vamos a ir a una pausa y nos dice Mariana Richard, saludos cordiales. Muy bien. Antonio González dice, buen día señor Marín, excelente tema, felicidades, gracias por su programa y su dedicación. Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de que hagamos una breve pausa y luego vamos a regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. En este, gracias a Dios, ya es viernes, un frío 5 de enero del 2024. De regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, aunque se dice, y yo estoy seguro que se dice bien, que la norma general es la indiferencia ante las personas tóxicas y parece ser como que es la mejor receta. Bueno, es lo que mejor se ha aprendido. Pero también, ¿sabes? Es necesario saber qué tipo de acciones o qué tipo de actitudes o qué tipo de conductas son inaceptables. Ya hemos platicado aquí del muy consabido tema de las personas que su pareja les es infiel, por ejemplo, y se quedan calladas o callados. Y prefieren mantener la fiesta en paz, dicen.
O por el otro lado, cuando un jefe varón acosa a una empleada o a varias y que deciden no hablar porque pues les puede costar la chamba, o es muy feo cuando te señalan, mira, la amiguita del jefe, o sea, ya sabes, horribles cosas que son los que hacen las personas tóxicas. Pero las agresiones físicas, el acoso sexual, el acoso psicológico, incluso el acoso laboral, que también hay muchas veces, y que son conductas que pretenden, creo, humillar públicamente a alguien, o la difusión de mentiras graves, de señalamientos, de calumnias, de falsedades, para difamar a alguien, que son ejemplos de cómo utilizan los tóxicos herramientas o conductas, como quieras llamarle, para agravar a los demás. O sea, no solamente es ser indiferentes con ellos, sino detener lo que están haciendo contigo. Ser lo suficientemente valientes, es una palabra muy relativa cuando se trata de defenderse de una persona tóxica, sobre todo si esa persona es conocida o es una persona muy aceptada por la comunidad. Yo conocí hace muchos años el caso de un sacerdote, perdóname la indiscreción, que acosaba a varias de las feligresas y que nadie se atrevía a ponerle el dedo a este señor. Hasta que un día una niña de 14, 15 años, que me tocó platicar con ella, pues tuvo la valentía no solamente de ignorarlo literalmente, sino señalarlo. Y ella se preguntaba durante mucho tiempo a su mamá, a sus abuelas, les decía, oye, ¿cómo le hago? No, mijita, no te metas en problemas, que el padrecito fulano de tal, y ya sabes, odiosas situaciones, ¿no? Sin embargo, un día, la niña esta se atrevió y dijo, chun, 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 chan, y a quien caiga. Y cayó. Y quién sabe qué pasó, no sé. Pero el asunto es que independientemente de que si son algo o importantes o figuras públicas, y sobre todo la toxicidad o la agresión o el acoso es continuado, se presenta de una manera continuada o no, de todas maneras, mira, como me decía una vez una persona, una vez, solo una vez que me acoses, la vas a pagar. Todo mundo lo va a saber. Y claro, hay que tener formas, porque muchas veces en nuestra comunidad, en nuestra sociedad o en nuestra cultura machista, resulta peor señalar a los acosadores, a los tóxicos, porque son hombres, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de que alguien pueda ser definido como una persona tóxica no implica que siempre vaya a comportarse de manera poco ética e inmoral, porque muchas veces cuando se empieza a rumorar o se empieza a manejar que fulanito o fulanita son tóxicos, como que le bajan. Esa es una práctica muy hábil por parte de los tóxicos, porque hay gente que no siempre es tóxica. Son tóxicos, pero cuando están seguros de que no va a haber problema, o no me refiero solamente a las personas acosadoras, no, me refiero a quienes de alguna manera siempre están diciendo cosas para que los demás se vuelvan en contra tuya y después no sabes con quién platicar, no sabes en quién confiar, porque la realidad está mucho más allá de las historias que cuentan los tóxicos para dañarte, para ofenderte, para ponerte en evidencia, sino que pues al final del día no sabemos qué es bueno o qué es malo
con respecto a lo que señalan las personas tóxicas. Mira, una manera de arreglar el asunto de muchos tóxicos es cuando se arrepienten de sus acciones. Es curioso, ¿no? Para muchas personas es suficiente. Para otras tantas no es suficiente porque si la persona tóxica o acosadora intenta redimirse, decir, no, pues es que perdóname, no me di cuenta, nunca pensé que te fueras a molestar y bla, 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 que es muy alevoso y ventajoso y enfermizo y patológico cuando una persona acosadora que sabe que lo es, una persona tóxica que sabe que lo es, después de todo dice, discúlpenme, pero es que estaba mal, yo estaba borracho, estaba borracha, no me di cuenta, bla, bla, bla. Y en estos casos sí es bueno recompensar estos esfuerzos y adoptar una actitud más próxima y empática con ellos mientras dura el arrepentimiento. Mira, pensemos un momentito antes del corte de esas personas que fueron abusadas, que fueron agredidas o acosadas cuando niños, hombres y mujeres, pero pues crecen, ya pasó, el tío, el primo, el X, pues se pasaron de lanza, pero el rencor dura toda la vida y ya no hay indicios de que vuelva a suceder. Y entonces en ese momento creo que es justo cuando debemos de recapacitar, repensar, reprogramar nuestra actitud y ser lo más empáticos posible con estas personas. Y con suerte vamos a terminar aprendiendo a comportarnos, porque muchas veces, y esto por favor no lo malinterpreten, pero muchas veces el hecho de que una persona víctima de un tóxico o de un acosador se quede en silencio es propicio para que la persona lo siga haciendo. Y entonces yo he platicado con mujeres jóvenes, con hombres jóvenes que han dicho que por su culpa pasó lo que pasó. No. Bueno, ya me voy antes de que me encabrite. Y para continuar con el programa, vamos a ver quién nos escribe. Dice Oliver Chávez, buen día, saludos señor Marín, todo bien con los audios descargados 100% y escuchándolos, gracias por su buena atención. Mi querido Oliver, muchas gracias, un saludo muy cordial hasta Canadá. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Oliver y como muy inteligentemente adquirió sus audios para empezar bien el año. Así lo puedes hacer tú. Recuerda que todavía continuamos con la promoción 3x2, o sea, tú adquieres 3 audios por el precio de 2, pagas solamente 2, y que pueden ser cualquiera de los audios que tú elijas, ya sea que vivas en Canadá, ya sea que vivas en Estados Unidos, ya sea que vivas en México, ya sea que vivas en Japón. Pobres japoneses, un abrazo solidario con el pueblo japonés por estos temblores tan fuertes, tan graves que han tenido allá en su territorio. Bueno, pues es la hora de ir a una pausa, queridos amigos, y te invito para que continúes con nosotros en esta hermosa y fría mañana de enero del 2024. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes
Gilberto Marín. Yo creo que cuando establecemos consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente una relación con una persona tóxica, lo importante, dice el psicólogo Arturo Torres, es ignorarlas. Eso es por defecto, por default. O sea, no tienes por qué seguirles la onda, como decimos coloquialmente, porque pues así lo hacemos. Pero esto no significa que debemos hacerles el vacío. Esto quiere decir, traducido al buen cristiano, no debemos ignorarlas como personas, sino ignorar lo que dicen. Porque mira, una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que tú eres. ¿Quién eres? Yo creo que si eres una persona que reacciona de la misma manera a los tóxicos, ¿cómo reaccionas? ¿Con maltratos? ¿Con hablar mal de la persona que te ofende o que te está encima de ti? Y que, por ejemplo, ni siquiera respondes a cualquier cosa que digan. O sea, recuerdas esto que te digo. No ignores a la persona, ignora lo que hace, lo que dice contigo. Si es que te dice, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y esas personas, esos padres que se la llevan en la vida de sus hijos, aunque ya sean adultos y que tengan su propia familia, o los padres que se la llevan metidos en las familias de sus hermanos, de sus cuñados. O sea, yo creo que hay formas de marcar límites, aunque suene un poquito raro, pero cada quien marcará sus propios límites de acuerdo a su propia persona. Y tampoco significa que debas evitar a esas personas en sentido literal. O sea, si tú dices, pues no voy a tal fiesta o a tal reunión de fin de año o de año nuevo porque ahí va a estar fulanito y no lo trago. Pues mira, esa actitud y esa decisión no habla mal del tóxico, habla mal de ti. O sea, en realidad, si tú cuidas tus acciones, tus actitudes, tus decisiones, si tú tienes mucho cuidado en la forma en que te comunicas con los demás, o sea, ¿cómo? ¿Te vas a prohibir ir a la reunión de la familia solamente porque va a estar allí fulano o sutana? Piénsalo bien. Se trata de ti, se trata de tu persona y qué es lo que quieres hacer con tu persona. ¿Quieres brillar? ¿Quieres ser una persona realmente sobresaliente dentro de los tuyos? Y entonces yo creo que el ignorar a los tóxicos condicionaría mucho tu estilo de vida por un lado, y por el otro lado querría decir que les estás dando demasiada importancia. Ahora, hay muchas opciones para aprender a lidiar literalmente con una persona tóxica. Mi experiencia profesional está llena de personas que acuden a la terapia para saber cómo lidiar con personas así. Lo cual nos dice que esto es muy común, es algo del día a día, que hay personas que no saben cómo reaccionar ante los ataques o las indirectas o los insultos o las ignoradas que de repente la gente, porque también hay gente tóxica muy, ¿cómo te diré? Muy sordita, ¿no? O sea, como que la forma de atacar, la forma de ofender es ignorar a las personas que de repente, pues son personas que quieren a esta persona tóxica, pero lo más adecuado, dicen los expertos, es reaccionar tan solo o a aquellas acciones por su parte que sean claramente buenas y admirables, que también tienen lo suyito, pues, o sea,
Mira, no es muy raro escuchar a alguien que dice, bueno, pues es que es muy buen esposo y es muy buen padre, es muy trabajador y esto y el otro, pero es una bestia. Bueno, o viceversa, porque también hay señoras muy lindas, pero que de repente pues ya no son tan lindas, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que todo va a depender del contexto, ¿sabes? Porque también uno, y esto hay que admitirlo con mucha honestidad, también uno puede prestarse, y he aquí lo incómodo, se puede prestar a que una persona actúe así con uno porque uno también es una persona tóxica y no se ha dado cuenta. Dicen que esto es como el mal aliento. El último en darse cuenta que lo tiene, pues es uno. Y sucede lo mismo con ser persona tóxica, porque fíjate bien, si ignorar a una persona tóxica o una persona que te absorbe la energía te hace sentir bien, pues entonces es muy probable que tengas que revisar con toda honestidad y con mucha sapiencia si realmente tú eres la persona tóxica o por tu toxicidad, por tu manera de tratar a los demás o de meterte en su vida, pues has hecho que reaccionen de una manera también medio enojada y entonces fíjate cómo te tratan a la hora de, no sé, un beneficio en el trabajo, un trámite, que me decía el otro día una chava que le pide a su esposo, se acaban de casar hace realmente poco, y le dice, oye, no se te olvide pagar el agua, y no se te olvide pagar la luz, y no se te olvide esto, y se le olvida. Y entonces me dice, ¿cómo lo interpreto? Pues, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pienso de esto? Pues habla con él. Dile qué es lo que te molesta, qué es lo que quisieras que se repartieran el trabajo entre dos. Tú haces lo que concierne a lo doméstico, en gran parte, y él hace pues lo que tiene que hacer porque él anda en la calle y ya sabes. Entonces, creo que el asunto aquí, queridos amigos, se trata de que aprendamos a ser emocionalmente empáticos con los demás para que pues le bajen. Hay que comprender y hay que empatizar. Ahorita vamos a ver este asunto finalmente en el programa. Vamos a ir al último corte del día de hoy. Y nos escribe María Guadalupe Navarrete, dice, buenos días, buen contenido, saludos de parte de mi esposo José Luis Jasso y su servidora. Muy bien, pues saludos a María Guadalupe y también para José Luis Jasso. Y ojalá que pues nos escriba José Luis para ver qué es lo que podemos recomendarle para una mejor, digamos, disfrute del 2024. Bien, pues dicho lo anterior, déjame ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, y luego regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, hay que recordar y hay que
pensar seriamente en que todos podemos ser emocionalmente agotadores en un momento dado, emocionalmente tóxicos en un momento dado. Y entonces hay días o épocas o situaciones en las que por diversas circunstancias también tú necesitas mayor atención, mayor apoyo, necesitas que te escuchen, necesitas sacar esa potencial y destructiva manera de que muchas personas echan todo a perder porque no supieron cómo controlar sus emociones, sobre todo las más feas, ¿no? Las emociones feas como la ira, el afán de destruir todo lo que se ha construido a lo largo de los años, y es muchas veces el estrés y la ansiedad y la insatisfacción en una relación, por ejemplo, que pueden volverse algo mucho más grave, porque una persona tóxica se vuelve muy demandante y muchas veces no se da cuenta de ello. Exige, pide, obliga, extorsiona muchas veces a los demás para que cumplan con sus deseos, y esto no nos damos muchas veces cuenta de ello porque, de acuerdo a los expertos, el primer paso sería empatizar y comprender la realidad de las personas con las que convives. O sea, me decía una vez una persona que no le gustaba mucho el papel de ser psicólogo de su esposa. Le digo, no necesitas hacerlo así. Pero no se trata de ser psicólogo cuando tú eres una persona que empatiza, que entiende las motivaciones que pueda tener una persona para actuar como actúa. Es cierto que hay familiares, hay parejas, hay papás que te drenan la energía, te absorben la energía literalmente, pero es muy adecuado tener presente las situaciones personales en las que están. Muchas veces pretendemos justificar, lo cual me parece razonablemente humano, que va a depender de quién sea. Oye, si se trata de tu familia, se trata de tu pareja, se trata de tus hijos, se trata de tus hermanos y tus padres, bueno, pues, cariño mío, tienes que tener más consideración por esas personas que están mucho más cerca de ti. Distinto sería a las personas que son amistades o relaciones de primero, segundo y tercer grado. O sea, las relaciones de primer grado son aquellas en las que pues tú no tienes un contacto íntimo con esas personas. Hola, ¿cómo estás? Y punto. Las relaciones de segundo grado son aquellas que de alguna manera pues tienes una cierta relación. Oye, ¿cómo está tu mamá? Salúdamela. Qué bueno. ¿Y cómo te ha ido en el trabajo? Perfecto, ¿no? Y las relaciones de primer grado, o sea, las relaciones íntimas, no solamente se refiere a lo íntimo sexualmente, sino relaciones que tienes con la gente más cercana. Tu familia extendida, tu familia política, o sea, son con los que debemos de tener mayor consideración para que de alguna manera comprendamos y que seamos más empáticos con ellos que con cualquier otra persona. Ahora, yo creo que lo más probable es que su conducta tóxica o tu conducta tóxica sea pasajera, se debe a alguna situación. Oye, no puedes exigirle a una persona que sea linda contigo si está pasando por un duelo, por una situación traumática. No, entonces yo creo que cuando se resuelva y se resuelve el problema, el trato vuelve a ser más enriquecedor. Hemos aprendido de esta situación y volvemos a mantener buenas relaciones con los demás, porque en realidad siempre fue así. Que se hayan ensuciado o enturbiado las relaciones, oye, es aquí donde necesitas sacar tu inteligencia emocional desde lo más profundo y decir,
¿qué estoy haciendo yo para que esta relación se enturbie, se eche a perder? O sea, tan linda amistad que tenía yo con esta persona, tan bien que me llevaba con mi pareja, con mis hijos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que no estás aprendiendo a ser empático, empática, no estás comprendiendo que también la gente cambia. Oye, no, sería muy erróneo pensar que todo en la vida va a ser siempre igual. No. Es más, hoy es viernes y ayer fue jueves. Y tú dime, ¿te parece exactamente igual el día? Hoy amaneció muy frío. Mira, todavía tengo las manos muy frías. Uy. Y todos son distintos. Las personas cambian. ¿Por qué no cambiar tú? Si lo que está cambiando permanentemente, pues es la necesidad de cambiar. Ahora, muchas personas detectan, lo cual me parece muy razonable, detectan que muchas veces los dramas, la capacidad de ser tóxicos de muchas personas tóxicas, posiblemente estén sufriendo de algún tipo de ansiedad. Tal vez tú no lo sepas, pero hay que repasar esto que te voy a decir. Las personas que sufren de ansiedad, las personas que sufren de pánico, las personas que sufren de elevado estrés, tienen comportamientos muy tóxicos muchas veces, no siempre. Pero entonces, antes de marcar límites, hay que valorar la posibilidad de que esta persona esté sufriendo de algún trastorno de salud mental, lo cual no quiere decir que esté mal de la cabeza. No hay que entender problemas de salud mental como que está loco, como que está loca. No. Los problemas de salud mental pueden ser tan conocidos como la depresión, como la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta los detalles que te llevarían a comprender, bueno, pues en una relación que tú mismo has elegido, pues va a haber subes y bajas, va a haber claroscuros, como se dice, porque pues yo creo que lo más inteligente es entender, comprender, saber y realize, como se dice en inglés, que las relaciones no siempre son como estar en un lecho de rosas. Bueno, dicho lo anterior, hay que ser más responsables emocionalmente, hay que aprender a lidiar con la gente tóxica. Se entiende que hay que ignorarlos hasta que llega el momento en que tú dices, ¿por qué ignorar a lo que son? Porque podemos ignorar lo que hacen. O sea, no hay que ignorar a la persona, hay que ignorar lo que hace, lo que dice, lo tóxico de su actividad y de su conducta. Bueno, y podríamos hablar por horas de este tema, pero pues ya se nos acabó el tiempo y quiero agradecer con muchísimo gusto a todas las personas que tan amablemente nos han dejado su comentario y que pues están conectadas también en este programa en vivo. Te recuerdo que puedes reproducir este programa después de que termine. Queda allí en nuestro muro de Facebook, Radioterapia.Directo a la Conciencia. Hay una sección de videos en donde están todos los programas que hemos grabado en Facebook desde, hace muchos años. Bueno, dicho lo anterior, pues te agradezco muchísimo tu compañía tan amable, que tengas un excelente fin de semana. Y nos vemos aquí el lunes, Dios mediante. Y mientras tanto, yo soy Gilberto Marín. Gracias por tu amable compañía. Y quiero pedirte un gran favor. Sé feliz, pero sé inmensamente feliz. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero, y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas,
Ambas cosas son reflejo de ti y también la libertad. Abraza, entiende, perdona. Tu sombra fuiste hecho así, que cuando lo oscuro se asoma